Unidad 1. El sonido en los medios audiovisuales. En este primer tema vamos a ver por qué el sonido es importante en un medio audiovisual y no se limita a una simple escucha. Tiene una función muy clara tanto en el cine como en las redes sociales o en cualquier medio que nos rodea. Vemos el índice de este primer tema. Tiene el primer punto donde se van a desarrollar los conceptos técnicos básicos como su definición y los elementos que intervienen en su producción. Por otro lado, las cualidades del sonido y por otro lado, las definiciones propias de sonido, silencio y ruido. El segundo punto desarrolla el proceso de escucha. El tercero, la grabación del sonido y el micrófono. El cuarto, el registro del sonido. Y finalmente os adjunto unas actividades que comprenden un cuestionario, un par de preguntas de pruebas de acceso a la universidad que no requieren realización obligatoria y el solucionario del cuestionario. Pasemos al primer punto. En el sonido y su función expresiva, ya como indica el apartado, nos está desvelando que tiene una función comunicativa que va más allá de la mera escucha. Aquí en este cuadro os he puesto de una manera sintética que comunica sensaciones y universos espaciales, creando perspectivas, que crea y comunica la continuidad del relato y que intensifica o suaviza el efecto de la imagen. Recordad cómo os daba el ejemplo de la película Tiburón y el ataque, cómo venía anticipado con ese sonido de chelos que nos preconizaba en cierta manera de que algo malo iba a pasar. También la temática de la película nos lo dejaba muy claro. De la misma manera que también ocurre, por ejemplo, con los violines de Psicosis. Cuando suenan es porque se va a producir esa secuencia, ¿no?, violenta y de impacto para el espectador. De manera que, como veis, el sonido es capaz de crear una comunicación. En este tema, tal y como indico aquí, profundizaremos en la naturaleza del sonido y entenderemos su importancia y singularidad. Lo primero que tenemos que tener claro es la definición de sonido. Hay varias definiciones de sonido, pero la que nos interesa a nosotros es la científica, la que establece el sonido como la vibración de un cuerpo que emite una onda sonora, de manera que para que se produzca el sonido son necesarios tres elementos: un cuerpo capaz de vibrar, es decir, de emitir ondas sonoras, un medio elástico y un receptor. Las cualidades del sonido, que son las que tenemos que retener, son importantes. Son, en primer lugar, la intensidad, que es la energía que contiene el sonido, y se traduce en el volumen, se mide en decibelios. Aquí en este tema vamos a ver términos que normalmente hemos escuchado en otras ocasiones, pero que no sabíamos contextualizar o definir. Ahora los vamos a comprender un poco mejor. Ya sabemos que los decibelios son las unidades de medida de la intensidad del sonido. ¿Qué es una escucha normal? A partir de 65 decibelios ya se considera ruido, por lo menos para la Organización Mundial de la Salud. A partir de 75 decibelios se considera un sonido dañino y a partir de 120 decibelios se considera doloroso. En una discoteca, el sonido de una discoteca ronda los 115 decibelios. Y el claxon de un coche suena a 90 decibelios, para que nos hagamos una idea. ¿De acuerdo? Otra cualidad del sonido es el tono o la altura, que nos hace distinguir entre sonidos graves y sonidos agudos. Se mide en hercios.
Y después está el timbre. El timbre es la personalidad de cada sonido. La misma nota no suena igual en un violín que en una flauta. Finalmente, podríamos hacer hincapié en la duración del sonido, que se suele definir en música sobre todo, y que hace referencia a la longitud de la onda. Indica el tiempo que se mantiene una onda sonora completa. ¿De acuerdo? Permite distinguir sonidos largos o cortos. Si hemos dicho que el sonido es la vibración de un cuerpo que emite una onda sonora, lógicamente tendremos que pensar que esa onda sonora se va transmitiendo y que tiene una amplitud, una longitud y que tiene una frecuencia de repetición, ¿de acuerdo? De la misma manera que cuando tiramos una piedra a un estanque, vemos que aparece una onda y otra que se van como expandiendo. Pues el sonido es lo mismo, pero invisible al ojo humano, por supuesto, pero no al oído, ¿de acuerdo? Continuamos. Tenemos aquí en un recuadro algunos conceptos más para saber un poco de física, y aquí precisamente se hace hincapié en el concepto de la frecuencia, que es el número de oscilaciones completas que realiza una partícula por unidad de tiempo, y se mide en hercios. ¿Por qué es importante la frecuencia? Porque nos va a ayudar a definir el concepto de ruido. Ruido es un sonido que se emite en la misma frecuencia y por eso puede resultar desagradable o monótono. Aquí, como veis, tenéis el concepto de longitud de onda, la amplitud, y aquí tenéis una gráfica para que lo veáis claramente. En el siguiente punto desarrollamos los conceptos de sonido, silencio y ruido, que ya os he anticipado. El ruido son sonidos que no tienen una altura o tono definido y que por tanto pueden resultar desagradables. No obstante, está lo que llamamos el ruido blanco, que contiene las frecuencias al mismo nivel de intensidad. Y como ejemplo, pues os puse el de una televisión sin sintonizar, también una radio cuando no está sintonizada. Y luego también os dije que podíamos encontrar en la realidad sonidos que eran ruidos blancos, como por ejemplo la cascada o el sonido del mar, las olas cuando rompen. Es un sonido monótono porque están todas en la misma frecuencia, pero no es desagradable. Y después finalmente tenemos el silencio, que se puede definir como la ausencia de sonido, pero tenemos que tener en cuenta que el silencio como concepto, como una realidad, no existe. Tened en cuenta que John Cage, un compositor estadounidense, hizo el experimento introduciéndose en la cámara anecoica, aislándose en busca del sonido total, del silencio absoluto. Sin embargo, se dio cuenta de que no existía porque se escuchaba sus propios sonidos, el de su propio torrente sanguíneo y el de su sistema nervioso. Entonces llegó a la conclusión de que el silencio absoluto no existe y para ello compuso la obra 4,33, que es una pieza compuesta por silencios, que fue muy significativa. En el nuevo documento que os he adjuntado del sonido, os he puesto un vídeo de YouTube donde podéis ver a John Cage y esta obra de 4,33. En el siguiente punto vemos el proceso de escucha, el mecanismo de audición. Vemos que la onda sonora es captada por el tímpano que se encuentra en el oído externo, ¿de acuerdo? Y entonces las vibraciones son transmitidas hacia el oído interno. Aquí tenéis una gráfica visual para que veáis las distinciones, todo lo que ocupa el oído externo y el oído interno. Como veis, el tímpano está aquí, está entre el oído externo y el oído medio, ¿de acuerdo? A continuación, vemos la grabación del sonido, el micrófono, el concepto de micrófono. El micrófono es un dispositivo que transforma en energía mecánica en eléctrica, ¿de acuerdo?
Tened en cuenta que un micrófono es un transmisor de esta onda, que por eso es una energía mecánica o acústica, y a través de él emite una señal eléctrica. De ahí que sea un transductor acústico eléctrico. ¿Son todos los micrófonos iguales? No, tenemos tipos de micrófonos. Tenemos los micrófonos dinámicos y los micrófonos de condensador. Los primeros son los que se utilizan en eventos musicales y en sonorizaciones. Y los segundos son los que se utilizan en los estudios de grabación. Los primeros son mucho más resistentes y los segundos son mucho más sensibles. Aquí os indico la respuesta de frecuencia y luego el diagrama o patrón polar y direccional. Desde qué direcciones o ángulos capta el sonido el micrófono. Y entonces tenemos varios tipos: omnidireccional, bidireccional y unidireccional. Ya lo dice la misma palabra. El omnidireccional lo recibe con la misma sensibilidad, con independencia del punto de donde proceda, es decir, omni, todas las direcciones. Bidireccional o de forma de 8 es más sensible a los sonidos que llegan desde el frente y la parte posterior. Dos direcciones, bidireccional. Y unidireccional es más sensible a los sonidos que llegan de frente. ¿De acuerdo? Luego, a su vez, los unidireccionales se subdividen en cardioides, hipercardioides y supercardioides. Los cardioides son los micros que utilizan los cantantes, son más sensibles a 180 grados. Los hipercardioides recogen mejor la música ambiental, son los más equilibrados. Y los supercardioides son los que rechazan el sonido ambiental, ¿de acuerdo? Cada uno tiene una mayor sensibilidad según los grados. Aquí os pongo unos gráficos de los tres tipos de unidireccionales y luego el omnidireccional y el bidireccional. Respecto al registro del sonido, es importante que sepáis que el proceso de grabación de las señales sonoras puede originarse en fuentes acústicas reales, como puede ser la voz, los instrumentos musicales, o en señales eléctricas. Las primeras se captan mediante micrófonos y las segundas en una mesa de mezclas. También me parece muy interesante que sepáis que la discografía moderna usa casi siempre grabación multipista postproducida, mientras que la música clásica se graba en directo, generalmente. Bien, a continuación tenéis las actividades del cuestionario y su solucionario. Espero que os haya sido útil esta grabación. Os he incorporado un nuevo documento en PDF donde incorporo algunos aspectos que no aparecían en este primero, como son las expectativas musicales, el vídeo de John Cage y algún dato más, que os facilitará la realización de la tarea evaluable. Nos vemos en las próximas clases.